Respétenla, igual que respetan a su propia madre. ¡Qué ironía! La única persona que se atrevió a defender a aquella anciana fue precisamente una humilde empleada de limpieza, una mujer a la que casi nadie prestaba atención. Nadie dio un paso al frente. Ella sí, porque comprendió que, a veces, el silencio también puede herir más que las palabras. Jamás imaginó que aquel pequeño acto de bondad terminaría cambiando su propia vida para siempre. ¿Usted cree que todo lo bueno que hacemos, tarde o temprano, siempre encuentra el camino de regreso? Esta no es solo una historia sobre la bondad. Es también una historia que nos recuerda que el respeto, la compasión y el valor de hacer lo correcto pueden abrir puertas que parecían destinadas a permanecer cerradas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Aquella mañana, Sevilla despertó como tantas otras. El aroma del azahar descendía desde los patios escondidos de Triana y se mezclaba con el olor del pan recién salido del horno. Las primeras campanas de la iglesia rompieron el silencio cuando el cielo todavía conservaba un ligero tono rosado. En las aceras, los camareros comenzaban a colocar las mesas de las cafeterías, mientras los vecinos intercambiaban los primeros buenos días del día. Parecía una mañana cualquiera. Y, sin embargo, antes de que el reloj marcara el mediodía, una sencilla barra de pan cambiaría para siempre la vida de dos mujeres que aún no sabían que sus caminos estaban a punto de cruzarse. A pocas calles de allí, en un antiguo edificio de fachadas encaladas, una luz se encendió detrás de una ventana del tercer piso. Valeria Navarro llevaba despierta desde hacía varios minutos. No necesitaba despertador. Hacía años que su cuerpo se había acostumbrado a levantarse antes que el sol. Se vistió con cuidado para no despertar a Teresa, pero al llegar a la cocina encontró a su madre colocando 2 tazas sobre la mesa. Sabía que ibas a levantarte antes de tiempo. Valeria sonrió. Y yo sabía que tú ya estarías preparando el café. La cocina era pequeña. Los muebles mostraban el desgaste de los años y las 2 tazas no pertenecían al mismo juego. Aún así, todo estaba limpio y ordenado, como si cada objeto hubiera encontrado su lugar hacía mucho tiempo. Teresa sirvió café con leche y acercó un plato con 2 tostadas. Hoy no te marches con prisas. El desayuno también forma parte del trabajo. Valeria dejó escapar una risa suave. Eso no lo enseñaban en la universidad. Hay cosas que ninguna universidad puede enseñar. Desayunaron sin necesidad de llenar el silencio con palabras. Entre ellas, incluso los silencios sabían decir, te quiero. Antes de salir, Teresa abrió discretamente el bolso de su hija y dejó dentro una mandarina. Valeria fingió no darse cuenta hasta llegar a la puerta. Entonces, abrió el bolso, levantó la fruta y sonrió con ternura. «¿Mamá? ¿Sí? Nunca vas a cambiar». Teresa respondió encogiéndose de hombros. «Espero que tú tampoco». Valeria la abrazó con cuidado. El corazón de Teresa ya no era tan fuerte como antes, pero seguía siendo el lugar donde su hija encontraba refugio cada vez que el mundo parecía hacerse demasiado pesado. Al salir del edificio, una brisa templada recorrió la calle. Mientras caminaba hacia el Mercadona, abrió su vieja cartera. Solo llevaba 5 euros, lo justo para un bocadillo y un café durante el descanso del mediodía. Volvió a guardar las monedas con una pequeña sonrisa. No era mucho, pero había aprendido que la felicidad casi nunca dependía de la cantidad de dinero que uno llevaba en el bolsillo. Al llegar al supermercado saludó a don Emilio, el vigilante. «Buenos días». «Buenos días, hija». Antes de comenzar su turno ayudó a una clienta a recoger unas naranjas que habían rodado por el suelo. Acercó un carrito a un matrimonio mayor y señaló a una madre dónde podía encontrar la leche sin lactosa que buscaba. Nadie le pidió ayuda. Simplemente le resultaba imposible pasar de largo cuando alguien la necesitaba. Minutos después,
Mientras limpiaba junto a las cajas, una voz quebrada interrumpió el murmullo habitual del supermercado. «Perdone, creo que he olvidado la cartera en casa». Valeria levantó la cabeza. Frente a la caja había una anciana de cabello completamente blanco sujetando una barra de pan aún caliente. La mujer evitaba mirar a los demás clientes, como si la vergüenza pesara más que el propio pan. La cajera respiró con paciencia, aunque el nerviosismo de la cola empezaba a hacerse evidente. «Lo siento, señora. Sin pagar no puedo entregárselo». El murmullo del supermercado se apagó por un instante. La anciana bajó lentamente la mirada y acarició la barra de pan con la yema de los dedos antes de dejarla sobre el mostrador. Fue un gesto casi imperceptible, pero, por alguna razón que ni ella misma supo explicar, a Valeria le partió el alma. Valeria permaneció inmóvil apenas un instante. Después abrió la cartera. Solo llevaba 5 euros. Todo lo que tenía para comprar el bocadillo que llevaba toda la mañana esperando. Aún así, cerró la cartera, se acercó al mostrador sin hacer ruido y dejó las monedas junto a la caja. «Cóbrelo, por favor». La cajera levantó la vista, sorprendida. «¿Está segura?» Valeria asintió con una leve sonrisa. «Sí». La anciana dio un paso atrás y negó con la cabeza una y otra vez. «No puedo aceptar esto, hija». Valeria sostuvo su mirada con una serenidad que desarmaba cualquier resistencia. «Hoy me toca ayudar a mí. Mañana, quién sabe. Tal vez sea yo quien necesite la ayuda de otro». Durante unos segundos nadie habló. El murmullo del supermercado pareció desvanecerse, e incluso los clientes que esperaban en la cola olvidaron la prisa. La cajera cobró el pan y lo colocó con cuidado entre las manos de la anciana. Ella lo sostuvo como si fuera algo mucho más frágil que una simple barra de pan. Le temblaban ligeramente los dedos, no por la edad, sino por la emoción. Tardó unos instantes en encontrar las palabras. «¿Cómo te llamas?» «Valeria». La mujer repitió aquel nombre en voz baja, como quien intenta guardar un recuerdo para no perderlo nunca. «Gracias». Fue un gracias tan pequeño que casi se perdió entre el ruido de las bolsas y los carros. Pero Valeria lo escuchó con total claridad. Le dedicó una sonrisa y regresó a su cubo de limpieza. Para ella, aquel gesto había terminado. Para la anciana, acababa de comenzar. Al otro lado de los cristales del supermercado, un coche oscuro esperaba junto a la acera. El conductor abrió la puerta trasera en cuanto la vio salir. «¿Todo bien, señora Mercedes?» Mercedes tardó unos segundos en responder. Miraba la barra de pan apoyada sobre su regazo. Todavía conservaba el calor del horno. «Sí, muy bien». Permaneció unos instantes en silencio antes de añadir, casi para sí misma: «Esta mañana cambié de bolso y salí sin la cartera. Hacía años que no entraba sola en un supermercado y hoy he recordado cosas que creía olvidadas». El conductor no respondió. Comprendió que su señora necesitaba silencio. Durante el trayecto, Mercedes observó por la ventanilla las calles de Sevilla. No conseguía entender por qué una desconocida había renunciado a su propia comida para proteger la dignidad de alguien a quien jamás había visto. Cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba encontrar una explicación. Quizá por eso no dejaba de recordar el rostro de aquella muchacha. Dentro del supermercado, la jornada continuó con aparente normalidad. Valeria recogió una botella rota antes de que un niño pudiera pisarla. Ayudó a una clienta a cargar una caja de leche y respondió con paciencia a un hombre que buscaba una sección del establecimiento. Nadie relacionó aquellos pequeños gestos con lo ocurrido unos minutos antes. Ella tampoco. No trataba mejor a unas personas que a otras. Simplemente era su manera de mirar a quienes tenía delante. Precisamente por eso, alguien la observaba en silencio. Raúl Serrano permanecía al fondo del pasillo. No parecía enfadado, solo pensativo. Había presenciado toda la escena desde cierta distancia y sabía que Valeria había incumplido una norma. Sin embargo, también era consciente de que,
Por primera vez en mucho tiempo, varios clientes abandonaban el supermercado hablando de un gesto de humanidad y no de una promoción. Cuando Valeria terminó de limpiar el pasillo, Raúl se acercó despacio. Valeria. Ella levantó la vista. Cuando termine su turno, me gustaría hablar unos minutos con usted en mi despacho. No añadió nada más. Se dio la vuelta y continuó caminando entre las estanterías. Valeria siguió con la mirada su figura hasta perderla de vista. Después consultó el reloj. Todavía quedaban varias horas para terminar la jornada, y por primera vez desde que trabajaba allí, sintió que el tiempo avanzaba con una lentitud desesperante. Sin saberlo, aquella mañana no solo había cambiado el destino de Mercedes, también acababa de poner a prueba el suyo. Aquella tarde, el reloj parecía avanzar más despacio de lo habitual. Valeria siguió limpiando pasillos, ordenando carros y atendiendo a cada cliente con la misma amabilidad de siempre. Sin embargo, una parte de su atención permanecía fija en el despacho de Raúl. La puerta seguía cerrada y, cada vez que alguien entraba o salía, levantaba la vista durante un instante antes de volver al trabajo. No quería imaginar lo peor, aunque tampoco conseguía dejar de hacerlo. Cuando el supermercado cerró sus puertas, el bullicio fue apagándose poco a poco. Los últimos empleados comenzaron a marcharse, y don Emilio se acercó mientras apagaba una de las luces de la entrada. «No te preocupes antes de tiempo, hija». Valeria sonrió con gratitud. «Lo intento. Y eso, a veces, ya es suficiente». Aquellas palabras la acompañaron hasta el despacho. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante». Raúl estaba solo. Había dejado una carpeta a un lado de la mesa y le señaló la silla que tenía enfrente. «Siéntate». Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente, Raúl rompió el silencio. «Llevo muchos años trabajando aquí. He visto clientes enfadados, empleados brillantes y otros que solo esperaban que terminara la jornada». Hizo una breve pausa, pero nunca había visto a alguien pagar de su bolsillo para evitar que una persona mayor saliera avergonzada del supermercado. Valeria bajó la mirada. «No pensé que fuera para tanto». Raúl asintió lentamente. «Quizá para ti no, pero la empresa tiene normas, y mi obligación es redactar un informe sobre lo ocurrido». Ella aceptó aquellas palabras sin discutir. «Lo entiendo». Raúl cerró la carpeta con calma. «No estoy diciendo que vayas a perder el trabajo. Solo que, a partir de ahora, la decisión ya no depende de mí». Valeria respiró hondo. No era la respuesta que esperaba, pero agradecía la sinceridad. Cuando ya se disponía a salir, Raúl volvió a hablar. «Si algún día dejas este supermercado, espero que no cambies esa manera de mirar a la gente». Valeria levantó la vista, sorprendida. No esperaba escuchar algo así de su encargado. «Gracias». Raúl respondió con una leve inclinación de cabeza. Fue la primera vez que ambos se comprendieron más allá de sus respectivos papeles dentro del supermercado. Al llegar a casa, Teresa terminaba de preparar una sencilla crema de verduras. El aroma llenaba la cocina y hacía que el pequeño apartamento resultara aún más acogedor. «¿Qué tal el día?». Valeria dejó el bolso sobre una silla. Durante unos segundos dudó entre contarlo todo o guardar silencio. Al final eligió un punto intermedio. «Ha sido un día largo». Teresa no insistió. Conocía demasiado bien a su hija y sabía que hablaría cuando estuviera preparada. Durante la cena apenas conversaron. Sin embargo, antes de acostarse, Teresa la llamó desde la puerta de su habitación. «Hija». «¿Sí?». Teresa permaneció unos segundos en silencio antes de hablar. «Pase lo que pase, no dejes que un mal día te haga pensar que hiciste algo malo». Valeria sintió un nudo en la garganta. «Lo recordaré». A la mañana siguiente, muy lejos de Triana, Mercedes Álvarez desayunaba junto a su hija. Sobre la mesa seguía la barra de pan del día anterior. Habían compartido una parte durante la cena y el resto permanecía envuelto en un paño blanco. Cristina observó el pan durante unos instantes.
Todavía no entiendo por qué has querido guardarlo. Mercedes sonrió con serenidad. Porque quiero recordar cómo llegó hasta esta casa. Después le contó, sin exageraciones, todo lo ocurrido en el supermercado. No intentó convertir a Valeria en una heroína. Simplemente describió la vergüenza que sintió y el gesto de una joven que decidió proteger la dignidad de una desconocida. Cuando terminó, Cristina permaneció pensativa. Caminó hasta la ventana y contempló durante unos segundos el movimiento de la ciudad. ¿Cómo se llamaba esa chica? Valeria Navarro. Cristina repitió el nombre en voz baja. Las buenas personas existen. Lo difícil es descubrir si un gesto habla de toda una vida o solo de un momento. Mercedes dejó la taza sobre el plato. Si tienes dudas, averígualo. Cristina sonrió apenas. No respondió. Pero aquel nombre quedó grabado en su memoria. Por primera vez en muchos años, sintió curiosidad por conocer a una mujer que, sin proponérselo, había conseguido que una sencilla barra de pan valiera más que cualquier conferencia sobre liderazgo. Cristina no volvió a mencionar el nombre de Valeria durante el resto del desayuno. Sin embargo, antes de entrar en su primera reunión del día, llamó a su asistente. Nicolás. ¿Sí, señora? Necesito que averigües algo por mí. El hombre abrió su libreta. Dígame. Cristina permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Quiero saber quién es realmente Valeria Navarro. Nicolás levantó la vista. Esperaba escuchar el nombre de una empresa, de un inversor o de algún cliente importante, no el de una empleada de supermercado. ¿Desea que prepare una reunión con ella? Cristina negó con calma. Todavía no. Antes quiero saber cómo es cuando cree que nadie la está observando. Aquella misma mañana, Nicolás llegó al Mercadona sin identificarse. Entró como un cliente más, tomó una cesta y recorrió los pasillos sin llamar la atención. Desde cierta distancia observó a Valeria durante casi una hora. La vio ayudar a un anciano a leer la letra pequeña de una etiqueta, escuchar con paciencia a una clienta que parecía necesitar más conversación que indicaciones, y recoger un paquete de arroz roto antes de que una niña resbalara sobre los granos esparcidos por el suelo. Nadie la felicitaba. No había cámaras enfocándola. Ni siquiera parecía darse cuenta de que alguien seguía cada uno de sus movimientos. Simplemente hacía su trabajo con la misma calma y dedicación que mostraba con cualquier persona que se cruzaba en su camino. Antes de marcharse, Nicolás se acercó a la entrada. «Buenos días», don Emilio respondió con una sonrisa. «Buenos días. Estoy buscando a Valeria Navarro. Creo que estudiamos juntos hace años». El vigilante dirigió una rápida mirada hacia el interior del supermercado antes de volver a fijarse en el desconocido. «Si es amigo suyo, me alegra saberlo. Personas como ella hacen falta en cualquier sitio». Nicolás sonrió. «¿Siempre ha sido así?» Don Emilio dejó escapar una pequeña risa. «Desde el primer día. No es de esas personas que ayudan cuando las miran. Ayuda porque no sabe vivir de otra manera». Aquella frase acompañó a Nicolás durante el resto del camino. Aquella tarde decidió acercarse a Triana. No buscaba la dirección exacta de Valeria. Quería conocer el barrio donde había echado raíces. Entró en una pequeña frutería para comprar una botella de agua y, mientras pagaba, señaló una fotografía del antiguo equipo de fútbol del barrio colgada en la pared. «Bonita foto». El dueño sonrió. «Hace unos años organizábamos torneos para recoger alimentos. Entonces apareció una chica que convencía a todo el mundo para colaborar». Nicolás fingió curiosidad. «¿Cómo se llamaba?» «Valeria». Siempre encontraba tiempo para echar una mano, aunque después saliera corriendo porque tenía que ir a trabajar. Aquello ya no parecía una coincidencia. Empezaba a dibujar la historia de una persona. Al regresar a la sede de Grupo Altamira, Nicolás dejó una carpeta sobre el escritorio de Cristina. Apenas contenía documentos, solo unas cuantas notas escritas a mano. Cristina las leyó despacio. No encontró premios, recomendaciones ni grandes logros.
Encontró algo mucho más difícil de acreditar. Pequeños gestos repetidos durante años. Ayudar, escuchar, saludar a las personas por su nombre. Cumplir siempre la palabra dada. Levantó la vista. ¿Y bien? Nicolás respondió sin dudar. Creo que su madre no se equivocó. Cristina cerró la carpeta y caminó hasta el ventanal de su despacho. Sevilla comenzaba a teñirse de naranja bajo la luz del atardecer. Recordó una frase que su padre repetía cuando ella empezaba a trabajar con él. El talento puede contratarse. La honestidad, no. Hacía mucho tiempo que no pensaba en aquellas palabras. Permaneció unos segundos contemplando la ciudad antes de tomar una decisión. Mañana quiero conocerla. Nicolás esperó unos instantes. ¿Como directora? Cristina negó lentamente. No. Como persona. Muy lejos de aquel despacho, Valeria terminaba de ordenar los últimos productos de una estantería. Ignoraba que alguien acababa de decidir conocerla. Y, sin saberlo, la puerta que estaba a punto de abrirse no era la recompensa por un solo gesto, sino el resultado silencioso de muchos años haciendo el bien cuando nadie la observaba. Al día siguiente, poco antes de terminar su jornada, Valeria recibió una llamada. Era Nicolás. Su voz sonaba tranquila y respetuosa. ¿La señorita Valeria Navarro? Sí, soy yo. Mi nombre es Nicolás Ortega. Trabajo para Grupo Altamira. Nos gustaría invitarla a conversar con la señora Cristina Álvarez. Valeria guardó silencio unos segundos. Pensó que debía de tratarse de un error. Creo que se ha equivocado de número. Nicolás sonrió al otro lado del teléfono. No. Precisamente buscamos a Valeria Navarro, la joven que trabaja en el Mercadona de Triana. Ella miró alrededor, confundida. ¿Puedo preguntarle por qué? Porque hay historias que merecen ser escuchadas. Nada más. No era una oferta de trabajo. No había promesas. Solo una invitación. Tras unos segundos de duda, Valeria aceptó. Aquella tarde, antes de salir de casa, Teresa la ayudó a planchar la única americana que conservaba desde la universidad. Mientras deslizaba la plancha por una de las mangas, sonrió con satisfacción. Todavía está bonita. Valeria acarició la tela. Tiene muchos años. También los olivos los tienen y siguen dando fruto. Las dos rieron. Fue una risa sencilla, de esas que consiguen espantar el miedo durante unos instantes. La sede de Grupo Altamira era mucho más grande de lo que Valeria había imaginado. El vestíbulo, inundado de luz natural, transmitía una sensación de orden y movimiento constante. Aún así, Nicolás la recibió con una sonrisa que alivió parte de sus nervios. Gracias por venir. La condujo hasta una sala de reuniones pequeña y luminosa. Antes de retirarse, dejó 2 cafés sobre la mesa. Si necesitan cualquier cosa, estaré fuera. Cristina se levantó para recibirla. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted por recibirme. Durante unos segundos, reinó el silencio. Cristina acercó una de las tazas. Mi madre me habló de un gesto que la conmovió profundamente. Después sentí curiosidad por conocer a la persona que había detrás de ese gesto. Valeria bajó la mirada. Solo intenté ayudar. Eso ya lo sé. Sonrió levemente. Lo que quería descubrir era quién era usted. La conversación transcurrió sin prisas. Cristina no preguntó por el supermercado ni por la barra de pan. Quiso saber cómo había sido su infancia, qué recordaba de la universidad, cómo era Teresa y qué sueños había dejado aparcados con el paso de los años. Valeria respondió con absoluta sinceridad. Confesó que había enviado decenas de currículums sin recibir respuesta, que nunca sintió vergüenza por trabajar limpiando y que su mayor preocupación era cuidar de su madre. Cristina habló poco. Escuchó mucho. Al terminar el café comprendió que Valeria no necesitaba impresionar a nadie. La misma humildad con la que había entrado seguía presente una hora después. Entonces abrió una carpeta. Grupo Altamira iniciará un programa de formación para futuros coordinadores de proyectos sociales. Deslizó la carpeta hacia ella.
Nos gustaría ofrecerle una plaza. No como un premio, sino como una oportunidad. Valeria no llegó a abrir la carpeta. Permaneció inmóvil. ¿Por qué yo? Cristina sostuvo su mirada. Porque los conocimientos pueden aprenderse. La manera de tratar a las personas, no. El silencio que siguió fue suficiente. Valeria sintió que los ojos comenzaban a humedecerse. No por la propuesta, sino porque, por primera vez en muchos años, alguien había visto más allá del uniforme que vestía cada mañana. Antes de marcharse pidió un día para pensarlo. Cristina asintió con una sonrisa. Las decisiones importantes merecen tiempo. Cuando Valeria salió del edificio, el sol comenzaba a esconderse sobre Sevilla. Caminó despacio hacia la parada del autobús con la carpeta abrazada contra el pecho. Aún no sabía cuál sería su respuesta. Pero, mientras contemplaba el reflejo anaranjado del atardecer sobre los cristales de la ciudad, comprendió que algunas puertas no se abren por casualidad. Se abren porque alguien ha sabido ver en silencio aquello que casi todos los demás pasaron por alto. Valeria apenas durmió aquella noche. La carpeta permanecía sobre la mesa del salón y, cada vez que pasaba junto a ella, volvía a abrirla. Leía las mismas páginas y seguía sintiendo la misma incredulidad. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Teresa rompió el silencio. ¿Ya has decidido? Valeria tardó unos segundos en responder. Tengo miedo. Teresa sonrió con dulzura. Eso significa que sabes la importancia de esta oportunidad. Después añadió con la serenidad de siempre. No tengas miedo de empezar de nuevo. Ten miedo de dejar pasar una puerta que quizá no vuelva a abrirse. Aquellas palabras acompañaron a Valeria durante todo el camino. Esa misma tarde llamó a Nicolás. Acepto. Los primeros meses en Grupo Altamira no fueron fáciles. Valeria dejó atrás el uniforme azul del supermercado para ocupar un pupitre en el programa de formación. Casi siempre era la primera en llegar y la última en marcharse. Aprendía contabilidad por las mañanas, gestión de equipos por las tardes y, por las noches, seguía ayudando a Teresa antes de volver a estudiar. No todo salió bien. Cometió errores, se equivocó en algunos informes y más de una vez sintió que no estaba a la altura de los demás. Algunos compañeros compartían esa impresión. Entre ellos estaba Álvaro Molina, que llevaba años esperando una promoción y no entendía por qué la dirección confiaba tanto en una mujer que, hasta hacía poco, limpiaba los pasillos de un supermercado. Nunca llegó a faltarle al respeto, pero tampoco ocultó sus dudas. Cada comentario suyo obligaba a Valeria a esforzarse un poco más, y ella respondía siempre de la misma manera, trabajando, nunca discutiendo. Pasaron los meses, después los años. Lo que al principio parecía una apuesta arriesgada, comenzó a dar resultados. Valeria se convirtió en una de las coordinadoras más valoradas de Grupo Altamira, no porque levantara la voz, sino porque sabía escuchar. Visitaba personalmente los barrios donde la empresa impulsaba proyectos sociales, hablaba con los vecinos, tomaba notas y prefería hacer preguntas antes que dar respuestas apresuradas. Aquella costumbre sorprendía incluso a Cristina. Una tarde, al terminar una reunión, comentó con Nicolás: los informes muestran cifras. Valeria siempre consigue traer personas. Fue durante una visita a un centro comunitario cuando conoció a Manuel. Tenía 82 años y vivía solo desde la muerte de su esposa. Mientras compartían un café, el anciano dijo algo que Valeria nunca olvidaría. La soledad no hace ruido. Por eso casi nadie se da cuenta de que existe. Aquella frase permaneció durante semanas dando vueltas en su cabeza. Comprendió que muchas personas mayores no necesitaban únicamente ayuda económica. Necesitaban tiempo, compañía y alguien que llamara a su puerta. La idea comenzó como un pequeño proyecto piloto. Después se convirtió en un programa permanente impulsado por Grupo Altamira, y con el paso del tiempo dio origen a la Fundación Manos Abiertas,
dedicada a acompañar a personas mayores que vivían solas. Cristina siguió de cerca aquel crecimiento con el orgullo sereno de quien ve florecer una buena decisión. Una mañana reunió al consejo de dirección. Al terminar la reunión pidió a Valeria que pasara a su despacho. Sobre la mesa descansaba una barra de pan de cerámica. Mercedes la había encargado años atrás, para recordar el día en que dos desconocidas cambiaron la vida de la otra. Cristina la sostuvo entre las manos. ¿La recuerdas? Valeria sonrió. Nunca podría olvidarla. Cristina dejó la figura sobre la mesa. Aquel día pensaste que solo estabas ayudando a una mujer. En realidad nos recordaste que una empresa también puede cuidar de las personas. Después deslizó un documento hacia ella. Valeria lo leyó despacio. Era su nombramiento como directora general de la Fundación Manos Abiertas. Levantó la vista sin poder pronunciar una palabra. Cristina sonrió. No has llegado hasta aquí por aquella barra de pan. Has llegado porque nunca dejaste de ser la misma persona. Semanas después, la Fundación Manos Abiertas organizó su primera gran jornada solidaria. Decenas de voluntarios recorrieron distintos barrios de Sevilla, llevando alimentos, compañía y conversación a personas mayores que vivían solas. Entre ellos estaba Álvaro. Meses antes había acompañado a Valeria en varias visitas a los centros comunitarios. Allí comprendió que ella nunca buscaba reconocimiento. Simplemente escuchaba a quienes casi nadie escuchaba. Aquel día llegó sin despacho, sin títulos y sin necesidad de demostrar nada. Solo llevaba una caja de alimentos entre los brazos. Al terminar la jornada se acercó a Valeria. Creo que durante mucho tiempo confundí el éxito con el cargo. Ella sonrió. Todos aprendemos de alguien. Aquella tarde, antes de volver a casa, Valeria entró en una pequeña panadería de Triana. Pidió una barra de pan recién hecha, la misma que años atrás había cambiado el rumbo de su vida. Cuando llegó a casa, Teresa la esperaba junto a la mesa. Partieron el pan en silencio. Después de un instante, Teresa levantó la vista. ¿En qué piensas? Valeria sonrió mientras contemplaba el pan entre sus manos. En que las cosas más grandes casi siempre empiezan con un gesto tan pequeño que nadie imagina hasta dónde puede llegar. Fuera, las campanas de Sevilla volvieron a sonar. Exactamente igual que aquella mañana en la que todo comenzó. Y así termina una historia que nos recuerda que los gestos más pequeños pueden cambiar una vida para siempre. A veces, el verdadero valor no está en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de tratar a los demás con dignidad cuando más lo necesitan. Personalmente, creo que las historias más sencillas son las que permanecen más tiempo en el corazón, porque todos, tarde o temprano, necesitamos una mano que nos ayude a seguir adelante. Si esta historia le ha emocionado, escriba un 1 en los comentarios. Y si cree que puede mejorar o desea compartir su opinión, escriba un 0. Será un placer leerle. Quizá la mayor enseñanza sea que el amor, la bondad y una oportunidad sincera pueden transformar un destino. Todos merecemos sentirse queridos, encontrar un hogar y descubrir que la verdadera riqueza siempre está en las personas. Como una lámpara encendida junto a una ventana, un pequeño acto de bondad puede iluminar el camino de alguien durante muchos años. Le invito a dedicar unos minutos a reflexionar sobre esta historia y, si ha tocado su corazón, será un honor que continúe acompañándonos en este canal. Esta es una historia adaptada, creada con fines narrativos e inspirada en valores universales de solidaridad, esperanza y humanidad.